comisión. Por eso asegurémonos de que hoy estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. De que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso, grande, fuerte y temible, dice la palabra. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. La Gran Comisión. Luego de tomar la forma de siervo, luego de venir a ser como uno de nosotros, se humilló a sí mismo. Me está diciendo entonces que Él aceptó, Él adoptó esa condición de siervo, de ofensa a Él mismo, para despojarse de su orgullo, de su vanidad. Pero nadie lo obligó, nadie lo hizo en contra de Él, sino fue de adentro hacia afuera. Él decidió humillarse a sí mismo. Quiero empezar, hermano. El Señor nos empezó a hablar desde mucho antes, y en la palabra profética hablaba de no hacernos o no tener algo más grande o más importante que Él en nuestro corazón, porque estaríamos cayendo en idolatría. Y es algo tremendo, hermano, porque hoy quiero hablarle acerca de la crucifixión de Cristo. Lamentablemente, lo que hoy conocemos de la muerte y de la crucifixión de Cristo, de la pasión de Cristo, como se le ha llamado, es más por la historia, es más por las costumbres que se nos han inculcado, y muy poco hemos tenido del verdadero significado de la crucifixión de Cristo. Hoy en día, hermano, mucho pueblo está cayendo en idolatría cuando dicen estar celebrando la crucifixión de Cristo. Por eso le digo qué preciosa la palabra profética, porque y el Espíritu me llevaba a la porción que está en Éxodo, en el capítulo 20 y verso 4, en donde dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando hablamos de la crucifixión, de la muerte de Cristo, hermano, no es solo un hecho del mundo, en donde sabe ahí, la historia así lo narra. Jesucristo fue juzgado por las leyes de los hombres de aquel tiempo. Fue arrestado. ¿Y sabe usted cuál fue el delito por el cual fue acusado Jesús? Sedición. Así lo acusaron los fariseos delante del procurador romano Pilatos, de sedición. Y la sedición es aquel alzamiento, aquel levantamiento colectivo contra las autoridades o contra los gobernantes de turno. O sea que, hermano, en aquel tiempo no era permitida las manifestaciones. Yo pensaba, si hoy todavía estuviera vigente la ley de la sedición, serían por montones que los llevarían a la cárcel cada vez que hay protestas y manifestaciones. Pero Jesús, hermano, fue arrestado por sedición y por traición, porque dijeron que al proclamarse el rey, al decir que era el Hijo de Dios enviado, lo acusaron de traición contra el César, porque el César era un título que se le daba al emperador de aquel tiempo, al que gobernaba en aquel tiempo. Y para aquel tiempo, para el pueblo de aquel tiempo, el César era como un dios para ellos.
era lo más grande en autoridad. Y entonces venir Jesús y proclamar que él era el rey de los judíos, lo acusaron de traición y de sedición por eso. Y entonces fue arrestado por autoridades romanas puestas en aquel tiempo. Luego fue presentado en el Sanedrín, ¿se recuerda usted? El Sanedrín era el lugar donde se reunían los fariseos, los escribas, los estudiosos de la ley. Y ellos, como no quisieron mancharse la mano, se lo llevaron al procurador Pilatos. Este se lo mandó a Herodes y Herodes se lo regresó a Pilatos, porque nadie quería mancharse las manos, porque realmente nadie encontraba cargos o algo de qué acusar a Jesús. Por eso se lo estaban pasando uno a otro, porque nadie encontraba motivo alguno. Por eso se recuerda usted, Pilatos por eso se lavó las manos, porque él dijo: yo no encuentro culpa alguna en este hombre, así es que yo me lavo las manos, dijo él, y no soy responsable de la muerte de este hombre, porque él no encontró culpa alguna. Sin embargo, sí fue sentenciado, hermano. Mire pues, no le encontraron culpa alguna, sin embargo, sí recibió una sentencia como que fuera un culpable, como que realmente él hubiera hecho algo tremendo. Y fue sentenciado entonces porque el pueblo mismo pronunció una sentencia en contra de Jesús. ¿Se recuerda usted que Pilato le dijo: tengo hoy por el día de la Pascua que soltarles a un reo? Tengo a Jesús y tengo a Barrabás. ¿A quién quieren que les suelte, que dejemos libre? Y el pueblo proclamó la sentencia en contra de Jesús. Ese pueblo que tal vez un día caminó a la par de Jesús, ese pueblo que tal vez un día recibió un milagro de Jesús, que tal vez vio los milagros que Jesús hacía. Sin embargo, ese mismo pueblo hoy le decía: crucifícale. Y mire, qué tremendo como hoy en día mucho pueblo que tal vez ha visto el poder de Dios, ha experimentado un milagro del Señor, hoy le da la espalda volviéndose al pecado. Porque hoy y estas fechas, que mucha gente dice ser días santos, no se consagran para el Señor. Por el contrario, son días de perdición y días en los que la gente peca más que los días o las semanas normales, hermano. Y le llaman días santos y le llaman Semana Santa, pero de santidad se olvidaron muchos. Y entonces es ahí donde, por eso le leí Éxodo 24, es ahí donde la gente está tomando otros dioses y está idolatrando, porque se olvidaron de aquel que es el autor y el consumador de la fe, Jesucristo. La cruz, hermano, en aquel tiempo era como una representación del mal, porque en aquel tiempo la gente oía de la cruz y lo asociaban con un reo que había hecho algo tremendo y que por eso iba a morir en la cruz. Es como para nosotros hoy escuchar acerca de la silla eléctrica. Cuando a usted le dicen, fue sentenciado a la silla eléctrica o fue sentenciado a la inyección letal. Ya vio que ahora también usan la inyección letal, ¿verdad? Y cuando uno le dicen, fíjese que fue sentenciado a la silla eléctrica o fue sentenciado a la inyección letal, uno piensa: ala, es que de plano era tremendo. Para que lo hayan sentenciado a muerte, de plano que era muy malo, era tremendo. Pues la cruz en aquel tiempo era lo mismo, hermano. Decir que alguien iba a morir en la cruz era para un reo peligroso, un reo tremendo, ladrón, asesinos. Solo ellos iban a morir a una cruz. Pero Jesucristo aceptó ir a esa cruz por amor a nosotros, hermano. Porque Él
dice la palabra, no cometió pecado, porque Él fue justo, hermano. Sin embargo, aceptó ir a morir a la cruz como un reo peligroso, como un reo de muerte, por amor a nosotros. Y así lo dice la palabra en Juan. Vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 16. Un verso que yo sé que usted y yo conocemos muy bien, que muchos hasta lo repiten de memoria. Pero más que saberlo de memoria, debemos tenerlo grabado en nuestro corazón y que no se nos olvide, hermano. Juan 3, 16 y 17 dice, en la versión Reina Valera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo, no teniendo culpa alguna, vino a morir en esa cruz por usted y por mí. Dios dio a lo más preciado que tenía, hermano, dice acá, a su Hijo unigénito, por amor a nosotros, para que al creer en Él, hermano, no nos perdamos y tengamos vida eterna. Sin embargo, hoy muchos que dicen amar a Dios, que dicen estar hoy sirviendo a Dios, todavía andan perdidos, hermano. Si la palabra me enseña que Él vino a morir para que nosotros tuviéramos vida eterna, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Mire, ¿por qué entonces hoy hay muchos que andan perdidos en el mundo, en vicios, en pecados, y dicen amar a Dios? Amar a Dios significa, hermano, que yo acepto ese sacrificio santo como único y verdadero para perdón de mis pecados. Pero entonces hago un compromiso con el Señor de vivir en santidad, de ya no pecar en contra de Él. Porque entonces invalido el sacrificio de Cristo. Porque si Él vino a morir en esa cruz para que ya no anduviésemos perdidos, ¿por qué vamos a vivir entonces como perdidos, hermano? Si verdaderamente hemos conocido a Dios, si Él se despojó de su condición y vino a morir en esa cruz, ya le dije, como que fuera un reo peligroso, como que fuera un ladrón, como que fuera un asesino, aceptó ir a morir a la cruz, porque esa era la ley que existía en aquel tiempo. Acompáñeme a Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio en el capítulo 21. Vamos a ir al verso 22, los versos 22 y 23 del capítulo 21 de Deuteronomio. Ahí había una ley que estaba vigente para el pueblo en aquel tiempo. Y esa ley fue la que se cumplió en Cristo. Deuteronomio capítulo 21 versos 22 y 23. En la versión Reina Valera dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, mire pues, ahí estaba la ley. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Si usted se da cuenta, aquí la palabra nos dice que había una ley que era la que estaba vigente en aquel tiempo. Cuando Jesús aceptó ir a esa muerte en la cruz, hermano, fue por amor a nosotros, porque nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz por pecadores. Nosotros éramos los dignos de muerte porque éramos pecadores, y dice la palabra que la paga del pecado es la muerte.
Entonces, yo como pecador era digno de muerte en esa cruz, no nuestro Señor Jesucristo. Cuando éramos pecadores, nosotros merecíamos esa muerte en la cruz, hermano. La Biblia dice que Jesucristo, el justo, no pecó, pero aún así fue juzgado y sentenciado como digno de muerte, y por eso fue a morir a esa cruz del Calvario. Pero mire qué tremendo dice acá, que no lo dejaban que pasara la noche, porque como estaba ahí representando a la maldición, porque dice ahí, mire, cuando dice la palabra, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, hermano. Se recuerda que una de las palabras que Jesús pronunció en la cruz fue: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. En ese momento Dios no podía estar con Cristo, porque sobre Él fueron nuestros pecados y nuestra culpa, hermano. En ese momento Él se volvió pecador por nosotros, para llevar nuestras culpas y nuestros pecados sobre Él. Porque, hermano, esa era la ley que estaba vigente. Y fue considerado tan reo de muerte, hermano, que fue crucificado en medio de dos ladrones. Dos ladrones. No había ladrón bueno, no había ladrón malo, como nos han enseñado muchas veces. Eran dos ladrones, tal vez asesinos, para que hayan merecido estar ahí crucificados también. Dos ladrones, pero que uno de ellos en su último momento reconoció que Jesucristo era el Rey de Reyes. Y eso nos enseña la oportunidad que usted y yo tenemos, hermano, de poder reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y que nosotros hoy, por medio de ese sacrificio hermoso, tenemos una nueva oportunidad de vida, mi hermano. Cristo aceptó ir a morir a esa cruz, pero para que valiera la pena ir a morir a esa cruz, Él cargó con nuestros pecados, los suyos, los míos y los de todo el mundo, hermano. Los de todo el mundo. Entonces, lo más lógico sería que todo el mundo viniera y reconociera a Cristo como Señor y Salvador. Por eso dice la palabra: nadie tenga por tardanza la venida del Señor, porque Él está esperando a que todo el mundo venga al arrepentimiento. Porque cuando Él venga, hermano, hay dos opciones: o le hemos reconocido como Señor y Salvador para irnos con Él a una vida eterna en gloria, o bien le negamos e invalidamos ese sacrificio santo y vamos a padecer a una condenación eterna, al lago de fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra. Cristo se echó encima nuestros pecados, hermano, para que ahí en la cruz quedaran clavados. Él aceptó que pusieran sobre Él todas las culpas, todos los pecados. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Tenemos que creer en esa palabra, mi hermano, de que Él aceptó llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cuando Él aceptó ir a morir a esa cruz, se llevó nuestros pecados. Mire, hermano, lo que pasa es que usted no sabe. Mire, yo era tremendo, yo era borracho. Cristo se llevó ese pecado a la cruz del Calvario. Yo era adúltero. Cristo se llevó ese pecado a la cruz del Calvario. Yo decía muchas malas palabras. Cristo se llevó ese pecado a la cruz del Calvario.
Él se los llevó, hermano. Y tenemos que creerlo porque dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Cuando vengo a Cristo, hermano, no solo soy libre, declarado libre por la sangre de Cristo, justo por la sangre de Cristo, sino también puedo tener sanidad, porque dice la palabra que por cuya herida fuimos sanados, hermano. Pero es algo que tenemos que creer en nuestro corazón, porque si Él ya se llevó mis pecados, ¿por qué entonces voy a seguir viviendo como pecador? Lo que sucede, hermano, es que muchas veces invalidamos el sacrificio de Cristo, porque si aquí dice que Él se llevó mis pecados y los suyos, hermano, entonces ya no hay culpa sobre nosotros. Dice la palabra, para que vivamos a la justicia, porque hoy somos declarados justos. Si yo reconozco que Cristo murió en esa cruz para que yo fuera libre de mis pecados, entonces yo debo de vivir como un justo, como un libre por la sangre de Cristo. Y cuando no vivo así, hermano, sino que sigo pensando de que bueno, ahorita peco y al rato voy a empatarle a Dios, porque eso es lo que mucha gente piensa en estas fechas, hermano. Mucha gente cree que puede ir a empatarle a Dios. Mucha gente cree que ir a soportar una carga por unas cuadras le da derecho de seguir pecando. Y mucha gente sabe que se siente libre con eso. Ay, que viera cómo me siento de bien porque ya fui a cargar, dicen a veces. Y creen que con eso ya son libres. Si la libertad Cristo nos la dio en la cruz del Calvario. Lo que pasa es que no vivimos a veces con esa libertad. Y es ahí donde invalidamos el sacrificio de Cristo, hermano. Fíjese que invalidar, cuando buscamos en un diccionario, quiere decir anular, quiere decir dejar sin efecto, rechazar, ignorar, abolir algo que ya fue establecido. Eso es invalidar. Si la palabra me enseña que Cristo fue a morir a la cruz y que Él se llevó nuestros pecados para que nosotros vivamos a la justicia, entonces yo debo de vivir como un justo y consagrarme para el Señor. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya sido, todo eso quedó atrás. Por eso dice la palabra que ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Porque no importa lo que hayamos hecho, ya Cristo se lo llevó y fue colgado en la cruz del Calvario. Pero ahora nos toca a nosotros vivir como justos, vivir como libres, hermano, porque de lo contrario estaremos invalidando el sacrificio de Cristo. Entonces, si no vivimos consagrados para el Señor, lo que hacemos es rechazar el sacrificio de Cristo. Es como decir, no, Cristo por mí no murió en el Calvario, tal vez por ustedes, por mí no. Eso es lo que hacemos, invalidamos el sacrificio de Cristo cuando no vivimos consagrados para Él. Y lamentablemente, hermano, hoy en día vemos en nuestro medio que muchos están atendiendo más las tradiciones, las costumbres, que la palabra de Dios. Muchos están creyendo hoy más en lo que dicen los hombres y las leyes de los hombres que lo que dice la palabra de Dios. Y lo que hacen es caer en desobediencia, es caer en idolatría, en pecado, ignorando, mire, lo que la palabra de Dios dice. Y cuando ignoran eso, entonces están invalidando el sacrificio de Cristo. Jesús en aquel tiempo, hermano, ya hemos visto eso en muchas enseñanzas. Jesús chocó con los fariseos y con los escribas en aquel tiempo, ¿se recuerda usted? Por la práctica de las costumbres que ellos le imponían a la gente. O sea, eso no es nuevo, eso no crea que es solo de ahora, eso viene de los tiempos de Jesús. Por eso él peleaba, bueno, no peleaba, sino vivía exhortando a los escribas y a los fariseos a que vivieran la palabra que ellos mismos enseñaban, porque ellos imponían costumbres a la gente. Mire cómo dice el Evangelio de Marcos. Vayamos al capítulo 7 de Marcos, en los versos 5 y 6. Ahí vamos a ver cómo los fariseos y los escribas en aquel tiempo
Querían imponer sus costumbres, sus tradiciones al pueblo y aún a los discípulos del Señor. Marcos capítulo 7, versos 5 y 6. En la versión Reina Valera dice así: le preguntaron pues, mire quiénes le preguntaron, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El día de hoy, hermano, vemos a mucho pueblo que dice estar amando a Dios, que dice estar buscando de Dios, que dice estar honrando a Dios, pero solo de labios, porque su corazón sigue lejos del Señor. Porque, hermano, en la mañana dicen estar amando a Dios, pero en la tarde están pecando, en la tarde siguen con sus mismos vicios, con sus mismos pecados. Por eso el Señor les dijo: hipócritas, porque de labios me honran solamente, pero su corazón está lejos de mí. Amar a Dios, hermano, implica que no solo lo voy a decir, decirlo es fácil, decirlo es bien fácil, vivirlo es lo que nos corresponde a nosotros, hermano. Y vivir esa vida en Cristo no es nada fácil. Fíjese que por eso hablar de la muerte de Cristo, hermano, es hablar del sacrificio que Él hizo por nosotros, por amor a nosotros. Y ahora a nosotros, sus discípulos, porque usted y yo somos discípulos de Cristo, hermano. Aleluya. Nosotros hoy, sus discípulos, debemos también ahora hacer un sacrificio para el Señor. Pero un sacrificio, hermano, no en obras. No es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Por eso mucha gente hoy sigue pensando: yo voy y cargo 5 cuadras y con eso ya estoy libre. No es por obras, hermano. No es por obras. Hoy se trata de que entendamos que hablar de la muerte de Cristo es hablar de la humillación que Él estuvo dispuesto a padecer por amor a nosotros. Hablar de la crucifixión de Cristo es hablar de que Él, siendo justo, aceptó padecer, hermano. Porque si no lo ha hecho, yo le exhorto, piense por un momento el dolor que a Él le tocó padecer, hermano. Ser latigueado, ser torturado de la forma como Él fue torturado, cargar esa cruz, el dolor que Él sufrió, la humillación, dice la palabra, que le escupieron, que se burlaron de Él, hermano. Y Él aceptó padecer toda esa humillación por amor a nosotros. Por eso los romanos, se recuerda a usted, y los mismos fariseos le gritaban desde abajo: si dice ser el Hijo de Dios, ¿por qué no se salva Él mismo? Una alabanza preciosa por ahí que dice: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Y eso fue lo que Jesús hacía en aquel momento, hermano. Aguantando aquel dolor, Él lo hacía por amor a nosotros. Porque Él no tenía necesidad de eso. Esa muerte en la cruz significó la humillación de Cristo y la salvación para nosotros, hermano. Por eso debemos vivir agradecidos con el Señor. La cruz es más que aquel símbolo de la ejecución de un reo de muerte, hermano. Por eso le decía hace un momento, si la gente así como le da el poder a la cruz y lo usa a veces como símbolo, como amuleto, y le dan poder a la cruz, ¿por qué no entonces cargan en el cuello una tumba vacía? Porque tiene más poder la tumba vacía, símbolo de la resurrección de Cristo, más que esa cruz donde Él murió. Porque si bien es cierto, Él murió por nuestros pecados,
y recordamos eso con agradecimiento y dándole la gloria a Él, también debemos de recordar y reconocer que Él resucitó, símbolo de que nosotros un día tenemos la esperanza de resucitar con Cristo Jesús. Por eso hoy la exhortación, hermano, es como discípulos de Él, a aceptar también la cruz, porque Él voluntariamente, mire, a Él nadie le quitó la vida. Cierto, hubo una sentencia, hubo una condena sobre Él, pero Él voluntariamente aceptó venir a dar su vida en rescate por nosotros, hermano. Por eso se habla de una muerte sustitutiva, porque Él nos sustituyó en la cruz del Calvario. Por eso, hermano, tenemos que entender hoy que así como Él aceptó ir a esa cruz, Él tomó esa cruz voluntariamente, hoy nosotros nos toca también tomar nuestra cruz. Si Él aceptó la humillación, aceptó la tortura, aceptó el dolor, cuando tomó esa cruz, nosotros hoy tenemos que estar dispuestos también a aceptar lo que venga, pero tomar la cruz del Señor. Por eso, miren el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, verso 26. Lucas, capítulo 14, vamos a leer los versos 26 y 27. Cuando dice el Señor, ahí es el Señor hablando, le voy a leer la versión Reina Valera. Lucas 14, versos 26 y 27 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si usted y yo decimos ser discípulos de Cristo, tenemos que estar dispuestos, hermano, a tomar nuestra cruz. Nuestra cruz. Muchos hoy hablan de llevar la cruz y, hermano, toman cargas, toman penitencias y dicen que eso es llevar la cruz. Pero llevar nuestra cruz, hermano, ¿qué significa eso? Tomar nuestra cruz significa, y aquí lo estamos viendo, mire, el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, y después dice, y aún también su propia vida. Entonces llevar, hermano, la cruz significa renunciar a todo por amor a Cristo. Anteponer al Señor por sobre todas las cosas. Y ahí va a entender usted por qué cuando le preguntaron al Señor cuál era el mandamiento más grande o más importante, Él dijo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primer gran mandamiento. Y después dijo, y el segundo, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hermano, entonces tomar nuestra cruz implica aborrecer todo por amor a Cristo. Es negarnos, hermano, a nuestra comodidad. Es entregar nuestra voluntad, nuestros pensamientos por amor a Cristo. Y eso implica sacrificio, hermano. Implica dolor, implica humillación. Porque eso fue lo que Jesucristo fue a padecer en la cruz por amor a nosotros. Ahora nosotros por amor a Él, ¿qué estamos dispuestos a hacer, hermano? ¿Estaremos dispuestos a humillarnos? ¿A dejar nuestro orgullo, nuestra voluntad? No, es que así no me gusta. Dijo un hermano por ahí, mire, pero ¿por qué tiene que haber servicio hoy? Si es Semana Santa. Tomar mi cruz implica estar dispuesto a todo por amor a Cristo. Usted y yo pudiéramos estar en este momento disfrutando tal vez de una buena refacción por ahí, de un buen paseo tal vez,
pero hemos preferido estar acá por amor a Cristo. Tomar nuestra cruz significa dejar nuestras comodidades, dejar nuestra voluntad, dejar lo que yo quiero por hacer lo que mi Dios quiere que haga. Tomar nuestra cruz, hermano, es estar dispuesto a todo por amor a Cristo. También en Mateo encontramos algo similar en Mateo capítulo 16, verso 24. Mateo 16, verso 24, donde dice, en la versión Reina Valera le voy a leer también, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Su cruz, hermano, no es su esposa. Su cruz no es su esposo, hermana. Su cruz no son sus hijos. Su cruz no es ese jefe que usted tiene, esa maestra que usted tiene, ese amigo que usted tiene. Su cruz es negarse. Dice ahí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse, hermano, a uno mismo es relacionado a la comodidad, a la voluntad, a sus deseos, a sus pasiones, aquello que antes me agradaba hacer, pero que sé que no le agrada a mi Dios, entonces ya no lo voy a hacer, me voy a sacrificar, porque es un sacrificio. Ahora lo hacemos por amor al Señor, hermano. Pero eso implica obediencia, implica sacrificio. Por eso cuando la palabra dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y él qué sintió? Amor por las almas, al punto que dijo: yo iré, heme aquí, Señor, envíame a mí, a morir por este pueblo, a salvar a este pueblo. Quiero terminar con la cita de Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 8. Filipenses, capítulo 2, versos del 6 al 8. Ahí, unos versos antes, usted va a encontrar que es donde dice: que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Dice Filipenses capítulo 2, verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios, hermanos, se despojó de esa condición, se hizo siervo. Y ya hemos estudiado, cuando la palabra habla de siervo, quiere decir se hizo mandadero, se hizo mensajero, se hizo mesero. Eso quiere decir también siervo. Dice: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ya en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, hermano. Humillarse a sí mismo, hermano, es: lo hago yo mismo, conmigo mismo. Quiere decir, hermano, que el humillarse a sí mismo viene de adentro hacia afuera. No necesito que otro venga y me obligue a humillarme, sino humillarse a sí mismo es: yo voluntariamente acepto humillarme. Fíjese que cuando usted busca en un diccionario, la palabra humillar es ofender. Mire, pero cualquiera diría: pero ¿cómo me voy a ofender a mí mismo? Eso es humillarse a uno mismo. Dice ofender especialmente en público, por eso es humillación, porque lo hacen en público. Dice ofender especialmente en público a una persona atentando contra su orgullo o su dignidad, dice.
inclinar la cabeza o el cuerpo, especialmente en señal de respeto. Adoptar una actitud humilde o sumisa ante alguien. Eso es humillar. Pero entonces, hermano, cuando hablamos de humillarse a sí mismo, la palabra aquí me enseña que Cristo, luego de tomar la forma de siervo, luego de venir a ser como uno de nosotros, se humilló a sí mismo. Me está diciendo entonces que Él aceptó, Él adoptó esa condición de siervo, de ofensa a Él mismo, para despojarse de su orgullo, de su vanidad, pero nadie lo obligó, nadie lo hizo en contra de Él, sino fue de adentro hacia afuera. Él decidió humillarse a sí mismo. Por eso es que Él, hermano, ¿se recuerda a usted cuando leemos en las tentaciones que Satanás, que el Señor lo reprenda, hizo en contra de Jesús? Que Él le dijo: si yo quisiera, dijo Él, mi Padre enviaría un ejército de ángeles a salvarme. Si solo bastaba con que Cristo tronara los dedos, tal vez, hermano, y hubiera venido un ejército de ángeles a salvarlo. Pero Él sabía que tenía una misión. Él vino a morir en esa cruz para que usted y yo tuviéramos una nueva oportunidad de vida, hermano. Humillarse a sí mismo es que Él aceptó esa ofensa. Él adoptó con humildad que lo humillaran, que lo patearan, que lo azotaran, que le escupieran en la cara. Él lo aceptó por amor a nosotros. No invalidemos entonces, hermano, ese sacrificio hermoso. Que la muerte de Cristo ahí en la cruz, que ese sufrimiento, que ese sacrificio no haya sido en vano. Que hoy vivamos agradecidos con el Señor. Que hoy reconozcamos que hoy tenemos una nueva oportunidad de vida porque Él aceptó esa muerte en la cruz del Calvario. Pero que vivamos consagrados para el Señor, hermano. Es que si seguimos viviendo como pecadores, invalidamos el sacrificio. Es que si seguimos pecando, tomamos por inmunda la sangre de Cristo. Se trata de que hoy reconozcamos que Él murió por mis pecados y por los suyos, que Él nos declaró libres en esa cruz del Calvario, que hoy podemos vivir en justicia porque Él se humilló a sí mismo y aceptó ir a morir a esa cruz. Pero no invalidemos el sacrificio, vivamos consagrados, hagamos ese propósito, hermano, de ya no fallarle al Señor. Y es un sacrificio. Alguien me dirá: ay, hermano, pero es que ¿cómo cuesta? Cuesta, hermano. Algunos más que a otros, pero en la medida que dependamos del Señor, vamos a tener la fortaleza, guiados por el Espíritu Santo, para poder consagrarnos para el Señor. Y entonces estaremos aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz, y entonces estaremos tomando nuestra cruz y podemos seguirle e ir en pos de Él. Pongámonos de pie, mis hermanos. Por favor, vamos a orar en esta noche y que el Dios de la gloria traiga revelación a nuestra vida, hermano. Necesitamos creer que por su sangre preciosa somos libres y somos justos hoy, pero debemos creerlo, hermano, para ya no vivir en pecado. Dice la palabra: no importa que nuestros pecados sean rojos, sean fuertes, sean grandes, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la palabra. Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado, hermano. Pero recuérdese usted en el pasaje aquel cuando a Jesús le llevaron una mujer adúltera, ¿se recuerda usted? Cuando Jesús le preguntó a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ya ninguno estaba, ya todos se habían retirado. Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero le dijo también: vete y no peques más. El Señor nos perdonó, sí, en esa cruz del Calvario quedaron clavados nuestros pecados. Dice la palabra: el acta que era contraria a nosotros fue anulada en esa cruz, porque el acta decía que éramos pecadores y merecíamos la muerte.
y esa acta fue anulada, y en su lugar Cristo dijo: ahora son salvos, ahora son libres, ahora son justos, y anuló el pecado que estaba sobre nosotros, hermano. Pero ahora nos dice el Señor: ahora que ya eres libre, ahora que ya eres justo, vete y no peques más. Debemos consagrarnos para el Señor. Él en esa cruz ya nos declaró libres, ya nos declaró justos de una vez y para siempre. Ahora nos toca a nosotros vivir en santidad, vivir consagrados para el Señor. La gran comisión. Por eso asegurémonos de que hoy estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. De que tenemos un Dios grande, un Dios bueno, un Dios misericordioso, grande, fuerte y temible, dice la palabra. Un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. La gran comisión.